Bueno, y así con todo, ¿verdad? Usted va procedimiento por procedimiento. O sea, es fascinante para mí, me encantaba, yo absorbía todo esto, pero sí es un proceso que no tiene solución fácil, porque cada procedimiento es diferente. Sí hay algunos macro procesos que ayudan mucho a observar dónde están los cuellos de botella. Y yo estaba muy entusiasmado que uno de estos macro procesos, que es el sistema ERP, Enterprise Resource Planning, que es básicamente un sistema integrado de todos los costos que componen un procedimiento. ¿A qué me refiero con costos? Para no aburrir mucho, me voy a centrar en 4 o 5. Un costo obvio, salario. Entonces yo tengo que tener el sistema de salario como una de las fuentes de información para este sistema integrado. Pero vea qué importante en la caja, pero tener dos sistemas de salario. El sistema de salario ordinario y el sistema de salario extraordinario. ¿Cuáles son los extraordinarios? Horas extra, disponibilidades, guardias, sustituciones, etc. Entonces, a la hora de ver cuánto te cuesta realmente un procedimiento, por ejemplo, estar internado en un hospital y veo los salarios, yo no puedo ver solo los salarios ordinarios. Puede ser que la enfermera que lo está vigilando a usted en, ¿cómo se llama?, en el hospital, está haciendo horas extras. Entonces, si yo solo veo el salario de la enfermera, no capto todos los costos de su internamiento. Tengo que ver si de repente, para poderlo atender a usted, necesite horas extra de enfermera. Entonces, se me suman a los costos. Entonces, ahí usted ya tiene un componente súper importante de los costos globales de un procedimiento como un internamiento en el hospital, pero se pone mejor. Siguiente costo, la cama en la que usted está posiblemente es una cama eléctrica. Entonces es una cama que tiene un costo, la cama, pero además hay que darle mantenimiento cada 6 meses. Entonces, ¿cuánto me cuesta ese mantenimiento de esa cama eléctrica cada 6 meses? ¿Y cómo lo prorrateo por el tiempo que usted estuvo? Hay mucha gente que pasa internada un mes. Entonces, si yo cada 6 meses tengo que darle mantenimiento a la cama, esa persona que estuvo internada un mes se comió una sexta parte del valor del mantenimiento. Yo tengo que prorratear eso. Y después, no solo está el costo de mantenimiento, está el costo de depreciación de la cama. La vida útil de la cama es tal vez 6, 7 años. Entonces, cada periodo que usted pasa ahí, yo tengo que calcular la depreciación que me costó. De hacer una reserva para poder comprar otro. Porque yo eventualmente tengo que reemplazar esa cama. Entonces, vea que estamos hablando de sistemas de inventario, sistemas de mantenimiento, sistemas contables de depreciación. Entonces, usted tiene que ir combinando todo eso. Pero ahora con la tecnología, con inteligencia artificial, con todo lo que se puede. Todo eso ya existe. O sea, el entusiasmo que tenía yo es, no tenemos que inventar nada. El sistema ya existe. El sistema ya estaba licitado. Lo licitaron en el periodo anterior a mí. Entonces yo estaba feliz. Yo dije, me lo dejaron en bandeja. Aquí lo único que hay que hacer es terminar. Porque yo en eso me enredo muy poco. Si ya llevamos años avanzando en un sistema y el sistema me está dando una solución real a un problema, yo solo sigo y termino. No, y es que usted necesita saber los costos exactos también para tercerizar, porque no, ¿cómo vas a contratar un servicio si no sabes los costos, ¿verdad? Digamos. Absolutamente, de hecho. Y después te pueden decir, bueno, usted está pagando, no sé, por una operación de, no sé, cualquier cosa ahí, una suma, una apendicitis, que es lo más sencillo, digamos. ¿Cuánto debo pagar? ¿Cuánto debe pagar? Sí. Y sobre todo, si nosotros, el entusiasmo que yo tenía con el ERP, que esta consolidación de costos salariales, costos de inventario, mantenimiento, medicamentos, etcétera, saber todo eso. Es una base de datos fuertísima. Una base de datos poderosísima para yo poder decir, primero, para identificar fuentes extraordinarias de costos a nivel de todas las unidades de costeo, llámese hospitales, clínicas, etcétera, decir, mira, qué raro, un internado en el San Juan de Dios me cuesta 800,000
y un internado en el Calderón Guardia me cuesta 650.000. ¿Por qué tanta diferencia si son hospitales con funciones muy parecidas? Ve, ya uno empezar como a desmenuzar qué está pasando en cada uno. Estoy dándolo como ejemplo, no es que es así, pero digamos, se vuelve mucho más fácil identificar anomalías de costo. Incluso de repente nos hubiera ayudado a identificar corrupción, porque claro, si yo veo que en la clínica de Parrita los costos son el doble que en la clínica de algo está pasando. ¿Qué está pasando ahí? Vayan a ver. Hay algo raro, ¿verdad? Ya intervení a ver qué está pasando. Entonces, si alguien está en malos pasos, un sistema de costeo muy uniforme te permite decir, aquí hay alguien que no lo está haciendo bien. Aunque me imagino que no es fácil, digamos, no es lo mismo una apendicitis que una apendicitis cuando se complica, ¿va? O sea, tiene su estructura de costos adicional porque va a requerir más días y más cosas, ¿va? Pero bueno, sí, no cabe duda que ese sistema de costos debe implementarse rápidamente y si hay las herramientas tecnológicas y ya el software se compró y todo. Sí. Sí quiero hacer una salvedad. Una cosa es el entusiasmo que yo tenía de introducir este sistema de costeo moderno para tener muchísima precisión en todos los costos y sobre todo para aumentar la cantidad de líneas en el modelo de costos, que hoy son como 1.500, aumentarlo a 3.000 y vamos a tener muchísima más precisión a todos los niveles. Una cosa es decir eso, que eso es cierto. Urge hacer esa modernización del modelo de costos. Y otra muy diferente es decir que no tenemos la menor idea de cómo son los costos. Claro que sabemos cómo son los costos. Yo sé perfectamente cuánto es el presupuesto del Hospital San Juan de Dios, cuánto es el presupuesto de la clínica de Pavita, cuánto es el presupuesto del Levay de Escazú. Eso lo sé. Eso es muy diferente a decir que yo sepa el costeo individualizado del procedimiento. Pero cuando usted agrega todos los grandes números, llegas a bastante precisión. Tanto así que Deloitte, por ejemplo, el auditor externo de la caja, dijo, los números contables los consideramos razonables. Las grandes observaciones que tenemos son estas y estas, y tenían observaciones a nivel de inventario. Entonces los estados financieros eran bastante... Los estados financieros eran razonables. Entonces, claro, no era como que... Parte de lo que yo veo extraño de este discurso de que la caja está quebrada, entonces uno diría, bueno, van a demandar a Deloitte. Yo quiero ver al presidente, doña Marta, demandando a Deloitte, porque significa que hubo una auditoría. Sí, porque externa. Es una auditoría externa pagada y costosa y gente muy seria. Es una acusación muy seria decir que la caja está quebrada porque de alguna manera está... No, y que los estados financieros no son el reflejo de la realidad. Exactamente. O sea, las observaciones son importantes, pero la principal observación, por mucho, es la deuda del Estado con la caja. Y entonces ahí sí llegamos al meollo del asunto. ¿Qué diablos es esa deuda? Creo que mucha gente está confundida que la deuda de la caja, o del Estado con la caja, es las deudas patronales de los empleados públicos con la caja. No. De hecho, eso está al día. Cuando yo entré, todavía faltaba una plata del MEP, pero se pagó y ya está al día. Entonces, ¿qué es esa deuda? Si no son deudas patronales. A los que no están asegurados y que atienden la caja. Exactamente. Y eso es algo que creo que hay que buscar una solución. Hay que buscar una solución a eso. Hay que buscar una solución, pero... Porque es un rubro que está como sin ingresos, básicamente, ¿verdad? Sí, y hay gastos y costos involucrados, pero eso significa que el seguro universal, hay que revisarlo. ¿Qué es la universalidad del seguro? Esa es una discusión importantísima, pero por ejemplo, en el comunicado de la semana pasada de doña Marta y don Rodrigo, ellos dijeron con toda claridad, la caja no es universal. Y yo, suave, eso está pesado, ¿eh? O sea, están proponiendo un nuevo pacto social, uno en el que la salud deja de ser un derecho. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Yo sí creo que la salud es un derecho. Hay que acotar ese derecho.
no es un derecho donde usted tiene derecho al tratamiento más caro posible si le da una enfermedad, no. Pero sí tiene Pero usted eso derecho. la sala cuarta se mete, hasta, no entiendo yo por qué. Pero la sala cuarta se mete a decir, bueno, tiene tal... sí, creo que ha habido ciertas tesis jurídicas que no van tan acordes a la realidad y es algo que tenemos que discutir. Pero es una definición que existe mundial de qué es la salud universal, o sea, el derecho... La definición de salud universal típicamente está mucho más orientada a la salud primaria, preventiva y salud primaria. Esa debe ser universal y hoy no lo es. Hoy tenemos una cobertura del 94%. Yo estoy convencido que podemos llegar al 100% y sin mucha dificultad y sin mucho costo. Ahora, la discusión que sí tenemos que tener es en qué momento queremos introducir un concepto costo-beneficio de los tratamientos médicos cuando ya te enfermaste, cuando ya no es un tema preventivo o de control, sino de atención de la enfermedad. En ese momento sí tenemos que hilar más delgado cuál es el compromiso jurídico que adquiere el Estado con usted paciente, asegurado o no asegurado. Tenemos que definir eso, no lo hemos hecho bien. Pero esa es una discusión completamente distinta a simplemente decir la caja está quebrada. Pero es una discusión que hay que hacerla. Tenemos que hacerla. Porque si no va a seguir aumentando esa deuda. Es posible, creo yo que ya no va a aumentar, porque la parte de aumentos de costos va por otro lado. Lo que sí va a pasar es que vamos a caer en una situación perversa donde la gente que fue y metió un recurso de amparo en la sala cuarta recibe mucha mejor atención que la gente que no la hizo. Eso no es adecuado, digamos, no debemos judicializar la salud, deberíamos buscar un modelo donde las decisiones de las juntas de médicos que posiblemente tengan un componente médico y un componente administrativo para analizar el costo, pues esa combinación sea aceptada técnicamente y que no se judicialice. Ese proceso yo no lo veo tan difícil. Tenemos la capacidad como país de hacerlo. Ya tenemos los médicos capacitados, tenemos el personal administrativo capacitado, estamos a punto de tener una plataforma tecnológica que nos permita a un nivel muy granular hacer este análisis. Le voy a dar un ejemplo puntual. Imaginemos un tratamiento de cáncer. Usted le da un cáncer y tenemos dos opciones. Le doy una inmunoterapia que cuesta $60,000, pero usted puede seguir trabajando. O le doy el tratamiento estándar de operación, radioterapia, quimioterapia, todo el cuento, y usted pasa internado no sé cuántos meses en el hospital. De repente, si yo tengo una gran granularidad en los costos, puedo volver a ver y decir, mira, la radio y la quimio son más baratas que la inmunoterapia, pero el paciente en este procedimiento va a pasar tantos días internado que aunque la inmunoterapia cueste $60,000, de repente me sale más barato como caja pagar esta inmunoterapia que tenerlo a usted pasando por el viacrucis típico del cáncer. Entonces vea qué interesante, si llegamos a ese nivel de fineza en los costos, podemos hacer ese análisis, una junta de médicos lo puede hacer, puede decir, mira, él puede seguir trabajando, se le interrumpe menos, hay beneficios por todos lados, démosle una inmunoterapia. Pero deberíamos tener más capacidad de que esas decisiones tengan un componente técnico, médico y administrativo, que todo se judicialice y te den la inmunoterapia porque ganaste un salacuartazo. Eso no está bien. Pero a mí sí me entusiasmaba mucho la idea de irnos moviendo a un mundo donde estas decisiones se puedan tomar de manera más sopesada, más tranquila. Bueno, además de eso, como le decía, yo sí creo que una inversión más fuerte en el primer nivel, tarde o temprano, implica una reducción importante en los costos de atención hospitalaria, sobre todo en el contexto de una población envejeciendo. Pero insisto, eso solo se puede si vos tenés una gran credibilidad como caja. Y esta es la parte que es terrible de todo este discurso de la caja quebrada. Piensa en un banco. ¿Cómo funciona un banco? Un banco nunca tiene suficientes depósitos a mano para responder
si toda la gente llega a pedirle la plata al banco. Eso es lo que se llama una corrida bancaria. El banco puede ser solvente, pero entrar en una crisis de liquidez si sufre una corrida bancaria. Entonces, la caja, precisamente porque es una estructura financiera, comparte muchos de esos elementos bancarios. Si la gente anuncia, y sobre todo figuras de autoridad, como un presidente de la República, anuncia que la caja está quebrada, se parece mucho a si el superintendente de bancos anunciara el banco tal está quebrado. Aun si el banco no está quebrado, le va a causar un daño enorme a ese banco. Es lo mismo que le pasa a la caja. La caja no está quebrada, pero el solo hecho de que un presidente de la República anuncie que está quebrada causa un daño de credibilidad monumental. Y esto es lo que me causa. Y no está quebrada. No está jamás. La caja tiene reservas, o sea, lógicamente. Tiene reservas considerables, tiene una gran deuda latente del Estado con ella, y es una deuda que tiene una realidad. Voy a hacer un ejemplo. En otros países vos tenés dos hospitales, un hospital del Seguro Social y un hospital del Ministerio de Salud, que básicamente el hospital del Ministerio de Salud es para atender a la gente pobre que no está asegurada. Entonces vea qué complicado, tenés una enorme ineficiencia, porque entonces tenés dos sistemas hospitalarios, y normalmente el sistema hospitalario del Ministerio de Salud de esos países es de muy mala calidad, porque típicamente está sujeto a un montón de restricciones presupuestarias, como en Costa Rica. Entonces, ¿qué hicimos en Costa Rica? En mi criterio, con una gran visión, dijimos, no, ¿para qué vamos a tener dos sistemas? Y los unificamos, tenemos solo un sistema de hospitales. ¿Y cuál fue el compromiso del Estado? El Estado dijo, qué dicha caja, ya yo no tengo que tener hospitales propios. Entonces lo que voy a hacer es reembolsarte a vos, porque vos sos el que está atendiendo a todo el mundo en tus hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde se genera esa deuda. Ahí se genera esa deuda. Y yo lo que le digo a todo el mundo es, vea, esto sería exactamente igual o peor si el gobierno privatizara o tercerizara la atención de esta gente. ¿Por qué? Porque imaginemos un escenario en que la caja dice, ok, está bien, ya no atiendo a nadie que no esté asegurado. Y el Estado dice, tercerizo todo. Fantástico. Entonces, agarre su hospital privado favorito, al que usted va y lo atienden rápido, lo atienden bien. Y ahora ese hospital tiene que atender a toda la gente que no está asegurada, bajo la premisa de que el gobierno después le reembolsa. Entonces el hospital primero se saturan dos toques, porque la capacidad ociosa de los hospitales privados es muy poca para las necesidades de la demanda pública general. Y después quiebra el Estado cuando le pasen la cuenta. No le paga. No le paga, pues. No le paga, él quiebra el banco, el hospital privado. Sí, claro. Y ahí sí, muy cómodo. Ya me imagino yo al presidente en ese momento, vean qué irresponsable esos hospitales privados, cómo no manejaron bien sus finanzas. Y todo el mundo volviéndose a ver y diciendo, suave, pero quebraron porque atendieron toda la gente que usted Estado dijo que iba a pagar. Es exactamente lo mismo con la caja. No importa qué solución tenga, privada o pública. Si vos asumís un compromiso legal de atender a la gente, tenés que reembolsar el costo de ese compromiso. Si no, la estructura que tengas para atender a la gente, llámese hospital privado XYZ o llámese caja, le haces un daño financiero en dos toques. Más bien es porque la caja tiene una capacidad, un músculo financiero extraordinario, es que está aguantando que el Estado le deba. Hay que ver lo que le debe el Estado. El Estado le está debiendo, según la conferencia del miércoles, 2.4 billones de colones. Sí. ¿Cuál hospital privado aguanta eso? Ninguno. Entonces, ve, hay unos enredos. Pero ahora lo que hay que hacer es... ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, bueno, primero hay que ver cómo se readecua la deuda del Estado, porque es una deuda que no es manejable para el Estado en esta situación. Bueno, eso de la deuda que no es manejable, eso de la deuda que no es manejable, yo no lo he entendido bien.
La deuda que tiene el Estado con la caja, esta por lo menos, es como 6 puntos del PIB. La deuda que tiene el Estado con todo el mundo, con los banqueros en Nueva York y en California, 60. Es 60. Entonces, yo necesito que alguien me explique, porque verdad, estudié mucho finanzas públicas y no entiendo esta historia. ¿Por qué es manejable una deuda de 60 puntos del PIB, pero no es manejable una deuda de 6 puntos del PIB? No, lo que no es manejable es si pagarla un solo. Pagarla de un solo. O sea, lo que tiene que hacer es adecuarla en el plazo y buscar condiciones. Eso fue lo que yo le propuse al presidente. Hagámoslo por plazo, hagamos un arreglo de pago. Y la respuesta de él fue destituirme. Entonces, sí, no cabe duda que tenés que volver a la caja. Porque, vamos a ver, el talento humano es lo más importante. Y gente que calificada es prioritario y tener todos una sola visión. O sea, no podemos seguir con distintos discursos y algunos muy políticos, ¿verdad? Tal vez. Nosotros tenemos la salud es uno de los pilares de la paz social de Costa Rica. Yo le tengo que agradecer mucho a la Caja, porque creo que, y todos los costarricenses, todos hemos tenido alguna vez un accidente, alguna cosa, y hemos tenido que ir a pasar allá a la sala de urgencias, ¿verdad? Ya por dicha, soy de algunas irresponsabilidades en moto, porque era un gran fiebre andar en moto. Bueno, ahora no ando en moto por condiciones, primero que me da miedo, o sea, porque la verdad es que cuando uno anda en moto no sabe uno en qué momento le hablan en una puerta o un carro se le atraviesa o uno se le atraviesa un carro. Pero no cabe duda que los accidentes de las motocicletas es muy alto, ¿verdad? Y también que las carreteras están muy mal diseñadas, ¿verdad? O sea, pero en todo caso, eso no es, o sea, yo creo que tenemos que aprender mucho a mí me impresiona mucho el hospital de trauma, me han dicho que está muy bien. Hospital de trauma. Ajá. Dicen que está muy bien ordenado y muy bien. No sé. Yo he escuchado también. He escuchado muy buenas cosas. No lo conozco. Es muy especializado. Es muy especializado, sí. No está muy complicado. Y me imagino que cuando se le acaba el seguro, la reserva ahí que tienen, lo mandan al seguro social. Hay toda una serie de temas ahí. Y hay una serie de temas ahí. Sí. Pero es una solución. Pero es una solución. O sea, lo que yo digo es, anteriormente esos accidentados los recibían la Clínica Católica, creo que tenía un contrato. Pero fue una buena decisión, es un hospital muy bien planificado, pareciera. Y trabaja bien. Bueno, hay que ver los costos y los ingresos y todo cómo está. Pero me parece a mí que todo eso que planteas de esta reingeniería de costos y el análisis, y primero que el balance es real, o sea, que no estamos engañando que no tenemos dos balances, digamos. No. Hay uno solo y está debidamente, y además está la Contraloría. Bueno, sobre ese tema de los varios balances, una de las diapositivas que más perplejo me dejó la semana pasada fue cuando, no sé si usted lo vio, esa exposición. No. Doña Marta presenta 3 balances diferentes y dice, ¿por qué estos 3 balances no coinciden? Como tratando de mandar un mensaje como que hubiera una doble contabilidad. Y el problema es que los balances que ella mostró miden cosas completamente distintas. Uno era el balance presupuestario, otro era el balance contable y otro era el balance de flujo de caja. Sí, claro. Y entonces no van a coincidir. No coinciden, no pueden coincidir, pero creo que tal vez es importante explicar muy rápido por qué no coinciden. Un ejemplo, imaginemos que usted compra $1 millón en pastillas de acetaminofén.
En la liquidación presupuestaria, ese $1.000.000 es gasto puro. Sale como $1.000.000 en gasto. En la liquidación contable, el $1.000.000 primero entra como inventario. Y conforme va saliendo, gastando, conforme se convierte en gasto. Entonces vea qué importante. Si yo del $1.000.000 de pastillas de acetaminofén entregué la mitad, cuando cierro el año, en la liquidación presupuestaria me sale $1.000.000 y en la liquidación contable me sale $500.000. Y no estoy mintiendo, es que estoy midiendo cosas diferentes. Yo todavía tengo ahí $500.000 en el inventario. Entonces vea qué delicado haber dicho estas dos cosas, no coinciden, entonces hay problemas financieros. No, me parece que además eso es muy serio, porque no. La caja tiene que maneja mayores recursos de este país. Dicen que es el presupuesto de la caja es más grande que todo el presupuesto de Nicaragua, parecido, eso dicen. Pero el presupuesto de salud es casi 7 puntos del PIB y el presupuesto de pensiones es otros 4 y pico. Entonces oscila entre 11 y 12, que efectivamente si usted quita el componente de pago de intereses del gobierno central, básicamente la caja mide lo mismo que el gobierno central completo. Entonces sí, es monumentalmente grande. Bueno, y para eso está la Contraloría también, ¿eh? La Contraloría. Y la Contraloría está en todo, está analizando todos los estados financieros, ¿eh? Ustedes tienen que hacer un informe y auditorías continuas. ¿Sí? Claro. O sea, no se puede decir que, bueno, que hay 3 tipos de contabilidades. O sea, eso sí me parece a mí que fue una precipitación. Pongámosle que es una equivocación. Pero lo fue y fue parte del discurso de esta narrativa. Bueno, yo creo que la narrativa es muy clara, es muy clara, preocupante. Es muy clara y muy preocupante. Bueno, pues ha sido un placer, de verdad. Encantado de verte. Igualmente, don Jorge. Muchas gracias.